Bueno, pues buenas tardes, los que os habéis incorporado ahora. Son las 6:30, vamos a empezar este webinar de presentación de la iniciativa Diabetes Libre de Bulos. Gracias por asistir. Nos estamos retransmitiendo también a través de Facebook, y los que habéis entrado pues a través de esta web, de este vínculo, pues podéis hacer preguntas, tenéis el chat abajo y bueno, pues cualquier pregunta, pues sugerencia, comentario será bienvenido. Bueno, pues en primer lugar presentarme, soy Carlos Mateo, soy director de la agencia de comunicación ComSalud y el coordinador de la iniciativa Salud sin Bulos, con la que pretendemos combatir los bulos de salud en Internet, y ahora contaré un poquito más sobre esta iniciativa, pero antes quería saludar a los invitados, a las invitadas que nos acompañan. Tenemos por una parte a la doctora Virginia Bellido, que es la coordinadora de Salud 2.0 de la Sociedad Española de Diabetes. Virginia, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Y tenemos también el honor de contar con Mercedes Maderuelo, que bueno, es la gerente de la Federación Española de Diabetes, a la que seguramente conocéis casi todos los que estáis ya aquí. Y también muchas gracias por asistir, Mercedes. Gracias a vosotros, gracias, Carlos. Pues fenomenal. Bueno, pues durante este webinar vamos a presentar algunas de las consecuencias de los bulos en diabetes. Vamos a saber cómo se producen, bueno, qué ocurre, por qué hay esos bulos, qué medidas podemos tomar desde los pacientes, los profesionales sanitarios, los comunicadores, para intentar frenar esta pandemia que nos está invadiendo, que lo vemos todos los días a través del WhatsApp, a través de las redes sociales. Y bueno, pues como os decía, nosotros desde Salud sin Bulos es una iniciativa con la que pretendemos combatir estos bulos, esta desinformación, con la colaboración de las sociedades científicas, de las sociedades de pacientes. Tenemos ya más de 40 organizaciones que colaboran con nosotros. Por una parte, combatiendo la desinformación, lo hacemos con los profesionales sanitarios que colaboran con nosotros. Por otra parte, formando, creando iniciativas que ayuden a combatir esta desinformación, educando a los pacientes, ayudando a los profesionales sanitarios para que sepan orientar a los pacientes, creando informes como este que vamos a presentar hoy, de diabetes libre de bulos. Y bueno, pues ya sin más voy a dar paso a la presentación y luego pues Virginia y Mercedes nos contarán su parte. Bueno, pues como decía, nosotros desde la iniciativa Salud sin Bulos estamos colaborando ya desde hace un tiempo en el ámbito de la diabetes y bueno, quería antes de nada contextualizar de cuál es la situación ahora mismo en el ámbito de la diabetes, en los bulos vinculados a la diabetes. Y para eso, bueno, quería mostraros este vídeo que hemos preparado desde Salud sin Bulos, que espero que os guste. Los charlatanes tienen una gran tradición en la salud. Desde hace siglos han recurrido a todo tipo de trucos y de palabras rimbombantes para llamar la atención y vender falsos remedios. El charlatán es el opuesto al científico. Hoy en día, charlatanes y magufos difunden sus teorías en Internet y las redes sociales y llegan rápidamente a todas partes, también en diabetes. Como la diabetes es una enfermedad crónica sin cura, los charlatanes presentan soluciones mágicas que la medicina no puede ofrecer. Los bulos en diabetes tienen sobre todo tres temáticas principales: falsos remedios para la diabetes, la dieta de la diabetes, la vacuna de la diabetes. Varias páginas web aseguran que la vacuna de la diabetes tipo 1 ya es una realidad, pero se trata de un bulo. Desde el Instituto de Salud sin Bulos hemos editado las siguientes recomendaciones para luchar contra los bulos en diabetes. Pon en duda informaciones que hablen de cura, solución o remedio para la diabetes. Consulta con un profesional sanitario. Contrasta con webs fiables sobre diabetes. No redifundas sin comprobar. Si quieres hacer recomendaciones en base a tu experiencia en diabetes, pregúntate qué puede ocurrir si alguien la sigue. Y por último, infórmate en la web diabeteslibredebulos.com.
Bueno, pues esto, como habéis visto, es algo que estos bulos no son nada anecdóticos. Puede parecer que estos bulos, pues parece que poca gente los puede creérselos, ¿no? Pero si vemos realmente, miramos un poquito en YouTube los bulos que están circulando actualmente sobre la diabetes, nos vamos a encontrar con algunos vídeos que tienen unas reproducciones que son increíbles, ¿no? Que tienen titulares como este. Un remedio que acabó con 10 años de diabetes en tan solo 5 días. Y bueno, pues esto seguro que tiene pocas reproducciones, que esto nadie se lo va a creer. Bueno, pues este vídeo tiene 6 millones de reproducciones. Y como veréis, no es una gran superproducción de Hollywood. Hola amigos, bienvenidos a mi canal Remedios Caseros Más. Hoy les contaré cómo hice un remedio que acabó con 10 años de diabetes en solo 5 días. Nuestro cuerpo está perfectamente equipado para mantenernos saludables con mucha energía. Sin embargo, muchos factores pueden contribuir a que poco a poco ciertas funciones se deterioren. Esto es lo que pasa con muchas personas que dejan de producir naturalmente la insulina. Como resultado, empezamos a acumular azúcar en la sangre, lo que se convierte en diabetes. ¿Vale? Pero luego las explicaciones que estamos viendo en este vídeo hasta dolorosos. Utilizan dependiendo del tipo de diabetes, muchos pacientes deben consumir ciertas pastillas todos los días. A otros no les queda más remedio que inyectarse insulina. Lo malo con estos métodos es que muchas personas gastan son más baratos que la medicina convencional. Además, sus resultados están garantizados y no ponen en riesgo nuestra salud. Si quieres controlar la diabetes de forma natural, mira el remedio que puedes preparar. Infusión natural para combatir la diabetes. Ingredientes: canela, 2 pastillas, clavos de olor, 1 cucharada, agua mineral. Bueno, como vemos, esto al final parece que es una solución pues muy milagrosa. Es una solución que parece que tiene todas las que parece que nos va a curar todo para la diabetes. Y bueno, si vemos en YouTube hay muchísimos vídeos al respecto. Por ejemplo, tenemos vídeos con 4 millones de visualizaciones, 200.000 visualizaciones, y todos están basados en esto: el clavo, la canela para la diabetes. Bueno, remedios asombrosos, remedios milagrosos. Bueno, a pesar de que YouTube dijo que iba a actuar frente a los bulos, pues vemos que esto pues está siendo pues muy frecuente, ¿no? Que estos vídeos que nos ofrecen soluciones mágicas y, como veis, no tienen ninguna producción pues demasiado elaborada, pues tienen muchísimas reproducciones. Y al final, ¿cuál es el canal por el que nos llegan la mayoría de los bulos relacionados con la diabetes, igual que la mayoría de los bulos que recibimos cada día? Pues a través del WhatsApp, ¿no? El WhatsApp es el canal en el que aparecen muchísimos bulos de este tipo, ¿no? De que la diabetes se cura con canela y clavo. ¿Y quién está detrás? ¿Quién es el que está creando esos bulos? Bueno, es muy difícil saber quién es el que origina esos bulos, pero lo que sí sabemos es quién nos los reenvía. Quien nos envía es alguien de nuestra confianza. Es alguien que lo hace con toda su buena voluntad, porque quiere ayudar, porque piensa que es lo mejor para nosotros. Y bueno, pues de hecho muchas veces es una persona de nuestro entorno que no lo hace por engañarnos, lógicamente. Lo hace porque esa persona a su vez ha sido engañada. Es alguien que, bueno, pues nos lo cuenta, y claro, como es alguien de confianza, encima esta red, el WhatsApp, no está siendo supervisada por nadie, pues puede circular todo tipo de desinformación, ¿no? Y claro, pues nos surge esta persona que esté en nuestro entorno, pues a que se lo contemos rápidamente a otros, porque claro, igual que nos ha querido ayudar a nosotros, pues que nosotros ayudemos a los demás, ¿no? Y ahí es como se difunden estos bulos, que, como veis, muchas veces tienen pues una apariencia de veracidad, citan un estudio, utilizan alguna palabra científica o pseudocientífica que puede tener ese halo de credibilidad. Y bueno, ¿cuáles son las causas de estos bulos? ¿Por qué se producen? Bueno, pues hay una de las razones que se llama el clickbaiting. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues clickbait es como anzuelo
inglés, ¿no? Significa, pues, intentar captar muchos likes, conseguir mucha gente que entre a una página web con un titular muy llamativo. Porque eso es lo que va a ocurrir, que hace que tengan más dinero por parte de los anunciantes, tengan más dinero por parte de Google, esas páginas web que tienen ese tipo de contenidos que son totalmente falsos, como pueden ser estos, ¿no? Que dan a conocer una vacuna contra la diabetes. Luego entramos en la información y no hay prácticamente nada. Además, mezclan todos los términos, no se sabe muy bien si la diabetes 1 tipo 2. Te dicen, por ejemplo, en este caso, que la terrible enfermedad. Bueno, da igual, al final han conseguido que la gente entre para verlo, ¿no? Y, bueno, pues eso les sirve para vender su publicidad, ¿eh? Y, desgraciadamente, esto cada vez es más común. Y luego tenemos otra tipología, que son, pues, aquellos que son iluminados, ¿no? Que nos vienen a contar la gran verdad que han descubierto, ¿vale? Que es como Moisés con las tablas de la ley, y que nos viene a decir, pues, bueno, pues eso, que la diabetes se cura, o que hay un truquillo milagroso, ¿no? También tenemos algún presidente de alguna potencia extranjera que también decía que en el caso del COVID había también posibles soluciones milagrosas, ¿no? Pues hay gente que, bueno, no es porque no tenga los conocimientos o tenga la posibilidad de contrastar, bueno, pues creen que están en posesión de la verdad y nos lo comparten en su gran sabiduría. Y, bueno, ¿qué es lo que hacemos nosotros para combatir todos estos bulos, toda esta desinformación, todos estos fantasmas que nos están invadiendo constantemente, que nos están contando todo tipo de trucos, de milagros, de fantasmadas, ¿no? ¿A quién recurrimos para combatir a todos estos? Pues, bueno, pues nosotros ya sabemos a quién podemos recurrir para este tipo. En los que tengan cierta edad, estas imágenes quizás les suenan un poquito. You do? They're here. Ghostbusters. Hey, anything ghost? They catch the ghost that won't stay dead. They're armed. Bueno, pues nosotros en nuestra participación hemos creado, pues, esta iniciativa de Salud sin Bulos, que, como decía, pues lo que pretendemos es combatir estos fantasmas que nos intentan colar todo tipo de trucos, de remedios, ¿vale? Y dentro de esta iniciativa, pues hemos creado Diabetes Libre de Bulos, que es específicamente de diabetes. Lo hacemos en colaboración con la Federación de Diabetes, con la Sociedad Española de Diabetes, que también nos está participando con sus profesionales sanitarios, y en esta ocasión, pues, ha sido posible también gracias a la colaboración de AWE. Y, bueno, pues tenemos una página web donde, bueno, pues aparecen algunos de los bulos relacionados con la diabetes, aparecen entrevistas a profesionales sanitarios y a pacientes, aparecen también pues páginas web que están abiertas a que cualquiera pueda incorporar sus sugerencias de páginas que consideran que pueden ser fiables relacionadas con la diabetes. Como decía, pues estos son algunos de los bulos que hemos desmentido. Y, bueno, hemos hecho también una encuesta a profesionales sanitarios y pacientes sobre cómo perciben ellos la desinformación, ¿no? Ante toda esta desinformación, ¿qué es lo que puede hacer el paciente y a dónde acude el paciente? Bueno, pues hemos visto, en encuesta que hemos hecho a los pacientes, gracias a la colaboración de FEDE, es que la principal fuente de información para los pacientes son los profesionales sanitarios. Es una proporción muy alta, ¿no? Seguida de las asociaciones de pacientes. Bueno, pues, claro, ¿qué ocurre cuando el paciente entonces acude al profesional sanitario? Si es su principal fuente de información, curiosamente, ¿qué vemos? Que, a pesar de ser su principal fuente de información, un tercio no está satisfecho con la información que recibe en consulta. Esto es lo que nos estaban diciendo los pacientes, ¿vale? ¿Y qué opinión tienen los profesionales sanitarios a los que hemos preguntado? Bueno, pues los profesionales sanitarios también nos reconocen que los pacientes no están informados lo suficiente. El 60% nos decían que los pacientes no están informados lo suficiente. Y cuando se les preguntaba al profesional sanitario si se les solía informar bien en consulta, más de la mitad decían que sí, que se les solía informar bien en la consulta. Como veis, hay una diferencia, hay un gap entre lo que el paciente recibe o cree recibir y lo que el profesional sanitario está transmitiendo, ¿no? O sea, que ahí hay una diferencia.
el profesional sanitario cree que se está informando bien en la mitad de los casos y el paciente pues no tiene esa percepción en un tercio de los casos. Y le preguntábamos a los profesionales sanitarios si consideraban que se habían incrementado los bulos en el último año. El 77% nos decían que sí, que se habían incrementado los bulos relacionados con la diabetes. ¿Y qué tipo de bulos nos encontramos? Bueno, pues según los pacientes, por ejemplo, esto de que la diabetes se cura de manera natural, el 63% nos decían que habían recibido algún tipo de información de que la diabetes se curaba de manera natural. Bueno, ¿qué consecuencias puede tener esto? Al final, que alguien está difundiendo la idea de que la diabetes se puede curar de manera natural, pues bueno, esto tiene consecuencias en la salud, es lógico. Esto, por ejemplo, es una condena en Estados Unidos a pues, un profesional que convenció a unos padres para que dejaran el tratamiento de su hijo para darle friegas de aceite o lavanda. Otra información que recibían los pacientes, en el 76% de los casos, habían recibido algún tipo de información que los sistemas de monitorización de glucosa se podían hackear para durar más, ¿no? Es algo que también pues, lo habían recibido. Bueno, pues son informaciones de este tipo, de, bueno, pues se transmite, de que, bueno, se pueden hackear, hay unos truquillos, etc., ¿vale? Al final, nosotros, ante toda esta desinformación, ¿qué es lo que podemos hacer como pacientes? ¿Qué es lo que pueden hacer los pacientes? ¿Qué puede hacer la sociedad en general? Pues nosotros desde Salud Sin Bulos lo que hemos editado es un pequeño decálogo, una guía que hemos llamado los Zascabulos, que es para compartir contenidos con responsabilidad, ¿vale? Bueno, prácticamente lo podemos ver también en un pequeño vídeo que hemos preparado, pero aquí lo tenemos. ¿Vale? Básicamente, pues eso, transparentarse con sus criterios de interés, no redifundir ninguna información sin contrastar, comprobar las fuentes y preguntarnos qué ocurre si compartimos algo, qué consecuencias para la salud puede tener esa desinformación. Bueno, pues nada más. Yo sí que quería, bueno, pues agradecer, estoy abierto a estas preguntas y ahora ya vamos a dar paso a Mercedes, que nos va a contar cuál es la percepción de los pacientes sobre la diabetes. Mercedes, ¿qué tal? Bueno, pues gracias por asistir de nuevo y quería preguntar también si tienes la percepción de que se ha incrementado la desinformación en diabetes en el último año. ¿Y por qué? Bueno, en el último, sí, efectivamente, en el último año, y como también me habéis apuntado muy bien, ¿no?, en este informe, realmente nosotros también hemos identificado dentro de las asociaciones de pacientes que se había producido un incremento. Esto para nosotros, lógicamente, es una preocupación porque tiene consecuencias que pueden ser muy negativas, sobre todo, y la más importante es que un paciente deje de seguir el tratamiento prescrito por su profesional sanitario y eso, lógicamente, bueno, pues tiene unas consecuencias, como es lógico, muy negativas. De hecho, y antes de que, y luego hablaremos de ello, entiendo también, se produjera todo el tema bueno, pues del tema del COVID-19, nosotros ya identificamos que se había efectivamente incrementado bueno, pues dentro de las redes sociales sobre todo y también a través de WhatsApp, como has comentado también, y Carlos, en este informe, que se había producido un aumento. Y, de hecho, nosotros tenemos varias herramientas de comunicación y difusión dentro de la Federación Española de Diabetes. Una de ellas es la revista Diabetes Fede. No sé si podemos emitir ahora mismo. Gracias. En enero nosotros ya identificamos, incluso antes de que bueno, se produjera todo el tema que ha hecho todavía más exponencial esta difusión de fake news, que el problema de la difusión de informaciones falsas se estaba produciendo y sobre todo en diabetes. Entonces, bueno, lanzamos para nosotros esta edición especial, lógicamente para que los pacientes estuvieran sobre todo más al quite, por decirlo de alguna manera, que en cualquier momento una información que pueda aparecer, bueno, pues tiene que contar con una serie de fuentes, una rigurosidad. Aquí, en este especial, también hicimos referencia a cuáles son las principales fuentes de información, los profesionales sanitarios, desde luego, en todo lo que tiene que ver con el tratamiento y después en cuanto a diversas informaciones en relación a los avances en diabetes, pues las asociaciones de pacientes, las sociedades científicas como en la Sociedad Española de Diabetes, entre otras muchas, y luego también las administraciones públicas, ¿no? El Ministerio de Sanidad, las consejerías de Sanidad.
Dicho esto, aún así, bueno, no sé si Carlos quieres, veme interrumpiendo. Te quería preguntar por qué crees que Sí. La gente se cree Sí. tanta desinformación, o sea, todos estos bulos que prometen soluciones milagrosas, ¿por qué hay tanta gente que los comparte o los visualiza, ¿no? Cuando parece que es muy obvio que es falso? Efectivamente. Bueno, estamos hablando de diabetes. La diabetes es una patología que afecta tan solo en España a 6 millones de personas aproximadamente y, lógicamente, es una patología crónica. Con ella convives durante toda tu vida y, bueno, pues lógicamente tiene sus, pues sus fases. La diabetes, desde luego, no es algo matemático, 2 y 2 nunca son 4 y, lógicamente, el que te propongan, que te digan, que leas una información en la que te están diciendo que hay una cura, bueno, pues los padres que tienen niños con diabetes, bueno, desde luego, al menos suscita la curiosidad. La información la van a leer. Entonces, bueno, nos habéis apoyado también para bueno, pues, que la gente no caiga en esto y me gustaría pues que si pudiéramos emitir un vídeo que fue grabado durante la celebración de nuestro tercer Congreso Nacional, en el que entrevistábamos y hablaba precisamente de este tema nuestro vicepresidente segundo, Fernando de la Torre. No sé si lo podemos ver ahora. Los bulos sobre diabetes existen desde hace mucho tiempo. Hay gente que los hace inconscientemente, pero hay mucha gente que los hace intencionadamente, ¿no? Hay gente que está interesada en vender productos milagros y productos que van a eliminar la diabetes y son temas que, por suerte o por desgracia, las personas que sufrimos esta enfermedad lo que buscamos son soluciones. Y muchas veces nos agarramos a lo que sea con tal de buscar algo que nos resuelva el problema y es cuando nos engañan realmente. Sobre todo lo que más escuchamos es tómate este medicamento, que con este medicamento se va a eliminar la diabetes. Ese es uno de los que más suele surgir, ¿no? Y suele estar ahí. Pero la verdad es que hay montones y páginas web interesadas por vete a saber quién, pues también nosotros recomendamos mucho que a través de las páginas oficiales del Ministerio, a través de las páginas oficiales de FEDE, ya entren en páginas que realmente están ahí y que realmente sí que les van a ayudar. Muy bien, pues bueno, ahí se ve un poco el resumen, ¿no? El resumen también de todo. Sí. Dime, Nos hablabais de algunos de los bulos, pero en la pandemia ¿habéis encontrado también algún tipo de bulos más frecuentes? A ver, más que bulos, sobre todo lo que ha generado muchísimo ha sido un caos informativo, muchísima desinformación y bueno, sobre todo porque situaciones de este tipo, bueno, pues descolocan, ¿no? En muchas ocasiones, ¿no? A la hora de transmitir la información, porque, bueno, incluso las propias administraciones ya lo hemos visto, ¿no? Todo iba cambiando de un día para otro. Lo que hoy valía, mañana no valía, entonces los propios pacientes, cualquier ciudadano se ha visto, lógicamente, con no saber en lo que te ibas a despertar al día siguiente si iba a valer o no iba a valer. En el caso de la diabetes en concreto nos hemos encontrado sobre todo, y algo que realmente creemos que es importante trabajarlo de cara, bueno, pues a posibles pandemias de este tipo, por parte de las administraciones públicas, un traslado de la información, no digo incorrecta, pero desde luego no correcta. Más vale ser prudente y tardar más tiempo en trasladar una información que decirla rápidamente porque te estén presionando para que la gente quiere una respuesta y darla mal. Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el tema durante el confinamiento. Las personas con diabetes hemos tenido que modificar el tratamiento, sobre todo en el tema de la actividad física. El no poder salir a la calle ha tenido unas consecuencias en cuanto al tratamiento de, oye, no puedo salir, no puedo hacer una actividad fuera de casa y tengo que adaptarlo. En ese momento, bueno, pues Fernando Simón emitió una información diciendo que las personas con diabetes sí podían salir. Lógicamente, a ver, hubiera sido un caos, en el sentido de 5 millones en la calle, bueno, pues hubiera sido ir contra las normas de confinamiento y, lógicamente, no tenía sentido. Ahí sí que es verdad
Y bueno, sí que es cierto que las asociaciones de pacientes estuvimos rápidas y vimos lógicamente que teníamos que actuar y dar una respuesta dando un sitio de fiabilidad al cual poder recurrir. Y creamos un espacio dentro de la página web, no sé si podemos ver un pantallazo, efectivamente, donde recogíamos informaciones y campañas, iniciativas, proyectos, fuentes fiables que hubiéramos testado de sociedades científicas como puede ser la SED, Semergen, también de muchos laboratorios que habían iniciado campañas informativas, informando sobre qué era el COVID, cuáles eran las medidas higiénicas, cómo afectaba a las personas con diabetes. Y realmente ha sido una iniciativa muy acertada que hemos podido montar y difundir en poco tiempo, y la verdad es que, bueno, sí que... Mercedes, creo que está congelada la imagen. Sí. A ver, Mercedes, mira. ¿Que me voy? Sí, ahora, ya estás. Ahora, son iniciativas, disculpad, son iniciativas que aportan valor y que de cierta manera, bueno, pues hemos venido a aportar todos, sociedades científicas, asociaciones de pacientes, que independientemente de si la administración pública hubiera o no trasladado la información de una manera más correcta, creo que, bueno, pues que igualmente se tenía que generar. Luego también nuestra forma de comunicación también ha cambiado, incrementándose sobre todo pues actividades informativas y formativas sobre todo el tema del COVID, y bueno, pues de cierta manera pues venimos a dar respuesta y a no tanta bulos, sino sobre todo trasladar bien la información. Sea clara, eso es lo importante, es el gran trabajo que se ha realizado desde las asociaciones de pacientes en este momento tan crítico como es el tema de la pandemia del COVID-19. Y bueno, está claro que los profesionales sanitarios tienen una labor fundamental y que los pacientes confían en los profesionales sanitarios, pero ¿cuál crees que puede ser el valor también de esos pacientes blogueros, que algunos de ellos están hoy aquí con nosotros, que comparten su experiencia, ¿no? Que quieren también compartir su punto de vista de cómo están viviendo ellos la enfermedad? ¿Qué valor crees que tiene eso para el resto de pacientes? A ver, aporta muchísimo valor, sobre todo, y además es como ellos los trasladan también, ¿no? Ellos están compartiendo experiencia, no están compartiendo una fórmula mágica ni vendiendo una receta universal y magistral. Ellos comparten su experiencia y, de cierta manera, a otro paciente que se lo diga o que venga de otro paciente, lógicamente eso tiene mucho valor. A ver, que te lo traslade, por supuesto, tu profesional sanitario es clave, es fundamental, pero también la empatía, verte reflejado con la experiencia de otra persona que está pasando por tu mismo proceso, es muy importante. Antes no se podía contar con conocer esa experiencia, a menos que pues acudieras a una asociación de pacientes en donde también pues se puede contar con esta información. Cuando vas a una asociación de pacientes cuentas con esto, pero en muchas ciudades a lo mejor no cuentas con una asociación, y es lo bueno. Una de las cosas también, vas a poner que redes sociales en cuanto a difusión, claro que no, es una cosa que tiene muy buena de cara al paciente, conocer otra experiencia. Y lo bueno de los influencers, de los blogueros, es que ellos trasladan que es su opinión y su experiencia. Y eso es lo importante, ¿no? Que no venden fórmulas magistrales como lo has expresado antes en ese vídeo con la canela, y que es tremendo verlo. Muy bien, pues bueno, pues muchas gracias, Mercedes. Luego, si tenemos alguna oportunidad de alguna pregunta más, pues la compartimos. Ahora le doy paso a Virginia, que nos va a hablar un poco de las consecuencias de estos bulos en la diabetes. Virginia, por favor, compártenos tu percepción. Muchas gracias, Carlos. Bueno, muchísimas gracias a la invitación a estar aquí en representación de la Sociedad Española de Diabetes, y gracias a todos los asistentes, a todos aquellos que estáis escuchando. Y quiero hablar de las consecuencias de la desinformación y también de nuestra visión global como profesionales sanitarios, realmente. A ver si puedo pasar.
Sí. Porque yo creo que todos los profesionales sanitarios nos encontramos con que las personas con diabetes consultan sobre los temas relacionados con la diabetes, en muchos casos antes de venir a la consulta, pero por supuesto en muchos casos después de ir a la consulta. Y esto no nos debe sorprender, porque nosotros mismos probablemente consultemos en Internet cosas de las que no tengamos tanta experiencia. Es decir, que eso no nos debe sorprender ni nos debe de sentar mal como ayudar como profesionales sanitarios. Tenemos que entender que esto puede ayudar a comprender mejor la patología, pero hay que saber dónde buscar esa información. Si vemos qué información se busca, vemos que sobre todo las personas buscan información sobre temas relacionados con nutrición, alimentación y estilos de vida saludable, que es una parte muy importante de cualquier tipo de diabetes, y buscan información sobre diagnósticos, sobre síntomas y sobre remedios o tratamientos. Y vemos que la diabetes, además, en las fuentes que consultamos, es una de las patologías sobre las que más se busca información. Se ha comentado ya previamente, la diabetes es una enfermedad crónica que requiere tratamientos crónicos y requiere además adaptaciones del estilo de vida, o sea que es normal que la gente busque información sobre diabetes. Sin embargo, esto no quiere decir, y esto también nos tenemos que poner las pilas nosotros como profesionales sanitarios, porque esto no quiere decir que la población, por buscar esa información, esté informada. La democratización de Internet supone que cualquiera puede publicar con independencia de su conocimiento o de su posición, y no siempre el que tiene más audiencia es el que ofrece la información más contrastada. Además, vemos que cuando la gente acude a Internet, vemos que donde más se busca información es en Google. Y si miramos en Google, esto es una búsqueda de estos días, vemos que si ponemos diabetes nos salen aproximadamente 448.000 resultados. Vemos que se busca sobre causas, sobre tratamientos, sobre síntomas, como comentaba antes, pero también vemos ahí pruebas de diabetes caseras y probablemente en muchos de esos resultados salgan tratamientos milagrosos. Es decir, que no siempre se va a lo que apuntaba Mercedes, no siempre se va a la búsqueda en información en webs de sociedades científicas o de páginas oficiales. Y ahí tenemos un papel importante para los profesionales sanitarios, y es en informar. Y tenemos un papel muy importante porque cuando vemos dónde se busca la información y en qué se confía, vemos que efectivamente se busca mucha información en Internet, en medios de comunicación, pero las personas con diabetes siguen confiando en los profesionales sanitarios. Es decir, que ahí tenemos una labor muy importante en orientar en dónde buscar esa información. Porque hemos visto, con ejemplos, como decía Mercedes, el de la canela, que efectivamente da miedo ese ejemplo, pero efectivamente hay muchas noticias falsas, y han surgido muchas noticias falsas también alrededor del coronavirus, y ya apuntabais las consecuencias en la salud que pueden tener esa desinformación. La principal probablemente sea el abandono de tratamientos, el abandono de insulina, que es uno de los tratamientos a los que más resistencia hay en algunos casos, o el abandono de otros tipos de tratamientos, o la mala adherencia a medidas higiénico-dietéticas o conceptos erróneos en cuanto a dietas, como el hecho de no poder consumir algunos tipos de fruta porque tengan más azúcares, es decir, conceptos erróneos que pueden llevar a modificaciones del tratamiento, y esto puede conllevar al final un empeoramiento del control metabólico. Eso puede conllevar a largo plazo la aparición y la progresión de complicaciones, y eso supone un aumento de la mortalidad. Eso, por supuesto, sin hablar de los efectos secundarios de los remedios milagrosos que puede haber, y todo eso puede generar un círculo vicioso que al final genere una pérdida de confianza en los profesionales sanitarios. ¿Cuáles serían los consejos que podríamos dar para buscar información confiable sobre diabetes en Internet? Se apuntaba ya antes, siempre verificar quién está detrás de la página web o de la información que estemos buscando. Siempre verificar la autoría de esas fuentes de información y priorizar las páginas con contenidos validados, preferiblemente o por profesionales de la salud o por asociaciones de pacientes, sociedades médicas o pacientes expertos, que, como ya apuntabais, suponen una figura muy importante para informar sobre diabetes en las redes sociales y en Internet. Revisar la frecuencia de actualización de la web. De nada sirve que estemos visitando una web muy bonita, pero que la información sea colgada de hace 10 años, porque los tratamientos en diabetes van en continuo cambio. Compartir siempre la información y datos que encuentres con tu equipo de profesionales sanitarios, especialmente cuando esa información implica un cambio de comportamiento, un cambio de tratamiento o un cambio de actitud en tu manejo de la diabetes. Y siempre, como se ha apuntado ya antes, desconfiar de los remedios milagrosos, todo aquello que cura la diabetes en 1, 5 o un mes, todo aquello que hace perder 10 kilos en una semana, desconfiar siempre de esos remedios milagrosos y la publicidad engañosa.
Pero si encuentras algún remedio por el que tienes curiosidad y va a suponer una modificación de tu tratamiento o de tu alimentación o de tus pautas habituales, siempre consultar con el equipo de profesionales sanitarios. En este sentido, desde la Sociedad Española de Diabetes se han hecho distintas iniciativas. Por una parte, iniciativas como esta, que sería un decálogo para informar sobre diabetes en redes sociales y en Internet en general, en el que, como veis, se da importancia a apoyarse siempre con evidencia científica, a evitar los falsos mitos, a evitar los bulos y siempre, ante las dudas, compartir o consultar con el equipo de profesionales sanitarios. O también se han hecho iniciativas como esta otra, con consejos tanto para profesionales como para pacientes. En este caso se muestra en la pantalla los consejos para pacientes, para buscar o para recomendar apps, también serían válidos para recomendar apps o webs en diabetes y su utilización. Basándose un poco en los consejos que decía previamente, saber quién está detrás de esa app o de esa página web. Siempre cuando haya mucha publicidad y sobre todo engañosa, desconfiar de esa app o de esa página web, buscar apps o páginas web en las que se actualicen periódicamente los contenidos, que tengan fuente de información fiables, que den la información de una manera clara. Y siempre que sea posible elegir apps o webs que tengan distintivos de calidad. Existen distintos distintivos o sellos de calidad que suelen estar en la información de contacto, en la información de las páginas web o de las apps, habitualmente validadas o bien por sociedades, por asociaciones o por profesionales, muchas veces sanitarios, que le dan una fiabilidad a esa web o a esa página app. Por supuesto, desde la Sociedad Española de Diabetes hay otras iniciativas. Está la Fundación de la Sociedad Española de Diabetes con su revista Diabetes, que se publica periódicamente con información también para pacientes, con consejos de todo tipo, desde tratamiento, medidas de estilo de vida, información sobre complicaciones, información muy actualizada y que está abierta, es pública para todo aquel que la quiera consultar. Hay información sobre distintos aspectos de la diabetes dirigidas a pacientes en la propia página web de la Sociedad Española de Diabetes y distintas iniciativas que se hacen a lo largo del año, como alrededor del Día Mundial de la Diabetes, dirigidas también a pacientes. Pero sobre todo, yo creo que, como decía, creo que tenemos una labor muy importante los profesionales sanitarios, como os he apuntado previamente, porque la información es poder. La información para una persona con diabetes le va a servir para hacer un mejor automanejo de la enfermedad, un mejor automanejo de la diabetes, mejor autocontrol, porque no debemos olvidar, y yo creo que eso somos conscientes como profesionales sanitarios, que las visitas con el médico, enfermería o el resto del equipo sanitario pues son 3, 4, 5, 6 veces al año, pero la persona con diabetes tiene diabetes por las 24 horas del día, los 365 días del año. Así que es importante dotar de información adecuada, de fuentes donde buscar esa información y es contrastar siempre que hay alguna duda, no me cansaré de repetirlo, contrastarla con el equipo de profesionales sanitarios antes de que conlleve una modificación del tratamiento o una suspensión de un tratamiento que no sea lo adecuado en ese caso. Así que muchas gracias. Yo creo que, como digo, creo que tenemos una labor muy importante los profesionales sanitarios y por eso encantados yo creo que desde la Sociedad Española de Diabetes de poder colaborar en esta iniciativa y de ayudar también en esa difusión de información fiable y de combatir contra los bulos en diabetes. Muchas gracias. El micrófono, Carlos, disculpa, no te oímos. Sí. Perdón, muchas gracias. Pues nada, Virginia, muchas gracias por todo. Pues recordamos que podéis hacer preguntas a través del chat que tenemos aquí abajo. Ya estamos viendo pues alguna, pero antes de dar paso a las preguntas, Virginia, quería preguntarte sobre esta diferencia que hemos visto en el informe de diabetes libre de bulos entre lo que el profesional piensa que le está comentando al paciente y la percepción que tiene el paciente. No sé si los profesionales sanitarios requerirían también un poquito más de competencias o habilidades de comunicación.
Yo totalmente de acuerdo, Carlos. Efectivamente, pues nosotros nos formamos al final pues como médicos, como profesionales sanitarios, sabemos mucho de diabetes y es verdad que a veces pensamos que estamos transmitiendo una información que a lo mejor la percepción no es la misma o la comprensión no es la que nosotros consideramos que ha sido en la otra parte. Entonces, sin duda necesitaríamos también competencias de comunicación, de transmisión de la información. Luego no hay que olvidar que nuestras consultas a veces son limitadas en el tiempo, a veces, aunque nos gustaría tenerlas de más tiempo, pues a veces son de 5, 10, 15, 20 minutos, pues dependiendo del sitio y de las circunstancias que tengamos en cada centro de trabajo. Es verdad que a veces nos falta tiempo y yo creo que aquí también hay una labor muy importante de un trabajo multidisciplinar de todo el equipo de profesionales, es decir, no solo del médico, sino también, por supuesto, la enfermería educadora en diabetes hace una labor fundamental. Así que yo creo que ahí tenemos un trabajo multidisciplinar muy importante de hacer en equipo, pero sin duda necesitamos también formación o competencias para esa comunicación de la información, sin duda. En este sentido, Mercedes, ¿tú cuál crees que son las necesidades en esa comunicación del profesional sanitario con el paciente que se podrían mejorar? Bueno, desde hace muchísimo tiempo estamos hablando de la importancia de la mejora de la comunicación médico-paciente. Bueno, desde luego también es la cercanía, ¿no? Sobre todo que ese profesional sanitario, como muy bien ha comentado Virginia, como todo, es decir, todo se tiene que formar, se tiene que tener esas competencias. Porque lógicamente el profesional de la medicina no es solamente el profesional en la medicina, al final va a trabajar con personas. Entonces es muy importante también que en lo que sería todo el desarrollo formativo también cuenten bueno, pues durante la carrera y luego también durante bueno, pues, esos cursos periódicos que hacen la competencia en comunicación. Deben conectar sobre todo con el paciente, sobre todo tener en cuenta que el paciente mayoritario con diabetes tipo 2 es una persona mayor y lo que la comunicación para una persona puede valer, para otra no. Bueno, hay que tener bastante, bueno, pues ser objetivo también en analizar qué es lo que necesita, no solamente en cuanto a tratamiento, sino también a comunicación y sobre todo trasladar ese mensaje de que aquí estamos también para que preguntes tus dudas. De hecho, muchísimos pacientes acuden a las asociaciones y vienen con todas las dudas que no han hecho al médico y les preguntamos, ¿pero por qué no lo has hecho? Pues por miedo a, bueno, pues el médico quizás ahí sí que tiene que trasladar o trasladarlo adecuadamente para que el paciente lógicamente lo vea, ¿no? Que es una persona con la que tiene que hablar, no es con la que pueda hablar, no es con la que tiene que hablar y trasladar bueno, pues esos miedos. Vemos también que al final va a las asociaciones o acude a otros profesionales sanitarios que también están muy bien, pero no porque no, o sea, está muy bien, por ejemplo, acudir a los farmacéuticos, pero no porque tenga miedo a ir al médico, sino que preguntar al farmacéutico porque quiera en ese momento, tenga una duda, pero cuando vaya a la consulta del médico, total y absolutamente con esa confianza. Sabemos que es complicado porque el tiempo que tienen también unas consultas es muy corto, ¿no? Entonces hay que hacer un encaje titánico de tiempos y de necesidades, pero bueno, lo importante es trasladar empatía, confianza y que parte también de esa consulta es preguntar las dudas. Yo sí que apuntaría, si me permitís de una manera muy breve, yo sí que apuntaría que en los últimos años quizás sí que está habiendo más formación para nosotros, tanto desde que se entra a hacer la residencia en los cursos formativos obligatorios del hospital, como luego a lo largo de nuestra formación sí que está habiendo más incidencia de formación no solo científica, sino formación de este tipo, de comunicación, no solo comunicación científica, sino también comunicación de cara a los pacientes, cursos de relación médico-paciente que yo creo que sin duda son necesarios. Es decir, que yo creo que se está trabajando en ello. Por supuesto que tenemos que mejorar, tenemos una labor muy importante, pero creo que se está trabajando en ello. Fenomenal. Bueno, habéis dicho el tema de los farmacéuticos. Yo creo que la enfermería ha intentado también posicionarse en los últimos años como educadores en diabetes, ¿no? Es que ejercen una labor fundamental. Somos un tándem. Yo creo que es un equipo multidisciplinar para el manejo de la persona con diabetes. Yo creo que el médico no es nadie sin la enfermera o sin el personal de enfermería educador. Yo creo que son fundamentales para el manejo de la diabetes.
Sí, estoy totalmente de acuerdo con Virginia. El tema para el paciente de la educación diabetológica es clave y ahí la figura de la enfermera educadora en diabetes pues es fundamental. De hecho, desde la Federación Española de Diabetes pues trabajamos y seguimos trabajando como una de nuestras prioridades pues para destacar la importancia de que esa figura esté sobre todo reconocida, porque realmente es un gran apoyo para el paciente, para el resto de los profesionales sanitarios, bueno, y como tal desarrolla una función muy importante como el resto. Sí. Aire, yo creo que hay una labor muy importante, ¿no? De que realmente se reconozca como tal la figura de la especialización en la educación en diabetes, ¿no? Bueno, vemos algunos comentarios. Bueno, tenemos a Mamá con Diabetes, que es una bloguera súper reconocida, que nos dice, bueno, por esta falta de tiempo que no tienen los médicos, estaría bien que estos apoyaran más a las asociaciones de pacientes, dando la oportunidad a estas, ya que son muy válidas. De esta manera el paciente estaría más informado. Parece que no estamos de acuerdo. En la mayoría de los casos no se hace y las asociaciones de personas con diabetes son fundamentales para nosotros. Bueno, y yo creo que ahí estamos totalmente de acuerdo. Sí, de hecho, bueno, desde hace un tiempo a esta parte es verdad que desde las consultas se prescribe más asociacionismo, entonces eso sí que lo hemos visto. Es decir, vemos que el profesional llega donde llega en esos 8 minutos, hace su labor, pero lógicamente, pues lo que ha dicho Virginia, ¿no? Hay unos momentos concretos, unas consultas muy concretas, pero son 365 días al año conviviendo con una enfermedad. Entonces, el prescribir asociacionismo es importante y sí que, bueno, pues incidimos mucho en ello y quizás por ser tan pesados, los profesionales están trasladando ese mensaje también de que es importante, pues que junto con el profesional también están las asociaciones de pacientes para, bueno, pues apoyar en esa labor educativa, formativa. Es importante también. Sí, yo creo que son una figura fundamental. Y lo que pasa es que creo que depende mucho de la zona geográfica en la que estemos, ¿no? En nuestro caso, nosotros colaboramos desde los distintos hospitales de la zona, colaboramos realmente con la asociación de pacientes y de hecho, pues hay cosas que por falta de, por limitación de horarios, cursos de educación que no se pueden hacer en el hospital, pues por falta de compatibilidad de horarios en algunos casos, que recomendamos directamente ir a la asociación de pacientes, porque además ya digo que colaboramos con ellos y creo que ejercen una labor fundamental y son muy necesarias, como bien apunta Verónica. ¿Sí? Me preguntan aquí, Ángel Zafra, ¿qué importancia dais a esos cursos de paciente experto? Desde nuestra labor fundamentalmente es clave, es decir, al final que podemos contar con un paciente experto que luego al final tenga esa figura para luego formar y trasladar esa formación a otros pacientes es muy importante, es lo que hemos comentado, ¿no? El que te lo diga un profesional es fundamental porque él es el que conoce lógicamente de la diabetes como patología, pero luego el paciente también formado y que traslada luego también esa formación. Lógicamente con rigurosidad, ¿no? Para eso se le ha formado, también es muy importante porque aporta el valor de, aparte de esa formación que tiene, que te lo está trasladando otra persona en tu misma situación. Ese es el gran valor que aporta el paciente experto y, bueno, también confianza, empatía también, no es lo mismo trasladar desde el conocimiento propio solamente que desde el conocimiento científico. Es decir, aúna esa parte importante también, aunque lógicamente el valor del profesional es clave. No vamos a poner para nada en tela de juicio, es fundamental el profesional, pero también el paciente con esta formación que cada vez más comunidades autónomas están lanzando en las escuelas de pacientes es muy importante. No sé si Virginia, bueno, yo creo que también hay una figura que estáis apoyando mucho desde la SED también. Sí, tanto desde la SED, yo creo que eso depende también de cada zona geográfica o de cada servicio de salud, que nosotros aquí nos hace echar la figura del paciente experto es importante. La figura del paciente experto y, por otra parte, como comentabais, la información de pacientes a través de Internet, redes sociales, que es muy importante. Efectivamente, es otro punto de vista que nosotros como profesionales sanitarios no podemos dar, pero que sí que recomendamos búsqueda de información a través de estas fuentes porque consideramos que son fuentes por una parte fiables y por otra parte de gran utilidad porque es otro punto de vista que, como digo, nosotros no podemos aportar. Y he visto por ahí, si me permites comentar, Carlos, la figura de los psicólogos, efectivamente, Ana,
creo que es una figura importantísima y ojalá se pudiese incorporar dentro de nuestro equipo multidisciplinar de atención, porque efectivamente es una figura importantísima en el manejo de la diabetes, efectivamente. Pero que, pues, desgraciadamente, hay que decirlo así, muchas veces no lo tenemos disponible en los sistemas sanitarios dentro del propio equipo de diabetes como nos gustaría. No sé qué opinas tú, Mercedes. Sí, el psicólogo, bueno, y lo estamos viendo ahora, están demandando, sobre todo con el tema del COVID-19, pues el tema del estrés, lógicamente al final, pues bueno, afecta, ¿no? Y pasa factura a cualquier persona, pero bueno, una persona además con una patología determinada, con un tratamiento que has visto modificado, genera muchísimo estrés y sí, la verdad es que venimos reivindicando la figura del psicólogo experto en diabetes durante mucho tiempo y ahora, bueno, pues se ha puesto de manifiesto todavía de manera más clara todavía. Y, bueno, pues es otra demanda también importante y junto con los profesionales sanitarios también, pues vemos que es importante también, ¿no? Que sea ese grupo amplio y no solamente, pues, el tema del tratamiento médico que sea el centro, ¿no? El tratamiento psicológico, el tema de la alimentación también es importante. Al final, el tema de la diabetes es una patología pues compleja, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que requiere ese apoyo de diferentes áreas de profesionales sanitarios. Bueno, aquí se hacen varias alusiones a los campamentos justo pues para esta labor de empoderamiento, que no sé este año si va a haber campamento, yo creo que es la duda que tiene todo el mundo. Pues es la pregunta del millón, ¿no? A ver, lógicamente, durante todos los años, desde hace más de 50 años se llevan poniendo en marcha los campamentos de verano y este año, lógicamente, muchos de ellos se han visto en la necesidad de suspenderse y de posponerse. Es una labor educativa fundamental, clave. Además, es el motivo y el origen de las asociaciones de pacientes y estamos viendo en qué medida podrían llevarse a cabo algunos de una manera muy limitada, reduciendo el número de chavales, pero en la mayoría estamos viendo que se van a ver pospuesto. No queremos generar tampoco falsas expectativas, ¿no? Sí que es verdad que ahora hay uno que mantiene la posibilidad de que pueda celebrarse, pero vamos a ser cautelosos, prudentes y de momento, bueno, pues lo importante es la salud de los niños y bueno, pues si no se puede celebrar en julio, en agosto, vamos pues a trasladarlos también a hacer una jornada formativa en otoño-invierno, cuando todo esto, pues lógicamente se normaliza y lo importante es la salud de los chavales y bueno, pues no vamos a poner en riesgo lo que sería pues el control de la patología por un campamento que el año que viene, afortunadamente, ese chaval desde luego que va a poder tener la oportunidad de ir a ellos. Pero bueno, es una cosa que para nosotros es pues una de nuestras iniciativas más bonitas y bueno, pues nos da mucha pena que por estas circunstancias, pues bueno, nos ajustamos a lo que nos ha tocado, pero que tenemos que mayoritariamente suspender, sí. Sí, nos apuntan aquí de campamentos virtuales o que en Navarra se van a hacer actividades de día. Bueno, pues... Sí, son alternativas que están barajándose. Exacto, es decir, se van a hacer webinars para chavales, se va a hacer también desde Navarra, la asociación Navarra, otra alternativa que quizás reduciéndola con un número de niños más pequeños, de números más reducido. Y luego también en Extremadura se está barajando. Estamos en contacto con pues las administraciones públicas sanitarias de cada comunidad. Hemos solicitado también información al Ministerio de Sanidad sobre cuáles son las medidas, pero una cosa es que tú tengas las medidas que puedes respetar, que puedas hacer, pero es un riesgo. Es decir, el que tú mantengas esas medidas, siempre va a haber un riesgo, entonces hay que medir mucho, se tiene más que perder que ganar, ponerlo todo, valorarlo todo muy fríamente y decidir, pero mayoritariamente dentro de la federación hemos decidido que se pospongan y bueno, y esas alternativas que estamos viendo aquí, ¿no? Nos podemos hacer una jornada presencial, pero sí que tenemos la alternativa de hacer esta jornada, pues igualmente para los chavales habrá esa alternativa formativa online. Muy bien. Por aquí también nos hablan de que la enfermera pues es un profesional en el que muchos pacientes empatizan más, que es lo que hemos estado comentando antes también. Sí.
Sí, totalmente Sí, efectivamente. de acuerdo. Sí. Perdona, Mercedes. Pero No, sí, Virginia, continúa. Totalmente de acuerdo, Montserrat. Efectivamente, muchas veces pues el tiempo con la enfermería es mayor que con el médico y al final, en muchos casos, muchos pacientes, muchas personas con diabetes adquieren o desarrollan mayor confianza con el personal de enfermería que con los profesionales, con los médicos. Pero como decía antes, creo que son un tándem, creo que es una figura fundamental y que es, como digo, me reivindico fundamental para el manejo de una persona con diabetes. Pero efectivamente, incluso para preguntar dudas sobre información, sobre bulos o incluso para accesibilidad, porque muchas veces tienen más accesibilidad al personal de enfermería que incluso al personal médico, y el hecho de tener más accesibilidad puede hacer que sea más fácil preguntar por si tienes cualquier duda o si has leído cualquier información. Totalmente de acuerdo. Pero como digo, creo que es un tándem y creo que es una figura fundamental. Sí, yo creo, ratificar lo que dice Virginia, sí. Bueno, pues hemos estado viendo sobre todo en la consulta pues esta labor educativa que hace falta reforzarla, pero hace falta, Virginia, por parte de los profesionales sanitarios también reforzar esa educación en el entorno online. ¿Tú crees que todavía falta, a pesar del esfuerzo que se están haciendo pues sociedades como la vuestra para educar, para formar, para informar, crees que todavía hace falta un poco de empujón para que los profesionales sanitarios sepan orientar en el entorno online? Sí, es decir, más que labor online, es labor de saber dónde buscar la información. Probablemente en el entorno online nos falta mucho recorrido, tanto desde las asociaciones científicas como a nosotros mismos como personas propias que informamos sobre salud. Pero más que yo creo que ese recorrido, que también lo que nos falta es informar sobre dónde buscar esa información. Es decir, nosotros tener claros que probablemente la información a la que accedamos nosotros o las páginas de búsqueda no sean las mismas a lo mejor que recomendemos, ¿no? Entonces, nos falta, yo creo que, difundir o saber como profesionales sanitarios dónde buscar esa información, a qué fuentes ir, ¿no? Y eso también es una labor que intentamos desde la SED, en concreto también desde el Grupo de Diabetes 2.0 de la SED, formar a los profesionales sanitarios sobre cómo recomendar a los pacientes cómo buscar información, cómo prescribir o recomendar, que a veces la palabra prescribir no nos gusta, cómo recomendar blogs o webs o apps de calidad. En ese sentido, yo creo que es un trabajo efectivamente que tenemos camino por recorrer, pero sin duda importante y cada vez más, porque cada vez la infoxicación o la cantidad de información a la que estamos sometidos es mayor. Sí, bueno, pues en este sentido, Mercedes, yo también quería preguntarte, ya que los profesionales pues han hecho esta autocrítica, ¿crees que también, a veces por la rapidez, ¿no?, de las redes sociales y sobre todo lo hemos visto en el COVID-19, que hay pues esa tendencia a compartir rápidamente sin contrastar? No sé si habéis percibido también que hay pacientes, bueno, pues que a lo mejor con su buena voluntad pues comparten algo que han visto que es una información que es falsa o está sin contrastar o parece que es un estudio que luego todavía no está demostrado, que se ha hecho en ratones. No sé si también veis a veces que ocurre esto, ¿no? Sí, que en muchas ocasiones hemos visto que nos llega una información y vemos, bueno, pues lógicamente esta información ya es vieja, pero que viene desde otra fuente y lógicamente tú la das como nueva. Es decir, por ver la novedad y por compartir, y luego también lo que habéis comentado, ¿no?, a través de una serie de fuentes que son fiables, porque la fuente primaria no sabes cuál es, pero la secundaria a la que te está llegando lógicamente es un amigo, es pues un compañero y lógicamente sí que le das credibilidad, y ese es el problema. Otro problema también es tratar la información a la comunicación como si fuera algo secundario, no darle la importancia que se le debe. Cuando hablamos, por ejemplo, de medicina, de química, de física, es una ciencia y parece que ya tiene esa entidad magistral, ¿no? Cuando la comunicación y la información también es una ciencia social y no se puede comunicar o se puede informar de cualquier manera. Lo que ha dicho Virginia, se tiene que saber cómo informar, se tiene también muy bien que comunicar y se tiene que formar muy bien cómo hacerlo. Es decir, no todo vale, yo te informo de cualquier manera, no, hay que informar bien. Hay unas, igual que en medicina, en astrofísica, hay un método, en información y comunicación también lo hay. Es la rigurosidad de la información, la objetividad también de la información que trasladas
ya es importante. A veces se le quita peso, es una ciencia social, bueno, pero en este caso tiene muchas consecuencias, sobre todo en comunicación para pacientes y sobre salud. Yo creo que hay que darle la entidad que se merece. No es una ciencia, bueno, pues como es la medicina experimental, pero sí es una ciencia social y como tal también tiene su método y no todo vale. Y yo creo que también ahí es muy, muy importante darle ese valor que creo que no se lo estamos dando. Bueno, aquí nos comentan que sería interesante que los servicios públicos de salud creen plataformas seguras para consultas virtuales. Pues bueno, creo que es tendencia, ¿no? Perdona, Carlos, yo creo que totalmente de acuerdo y creo, me consta que muchos servicios públicos están en ello. Bueno, la telemedicina la teníamos de alguna manera implantada en algunos casos, con distintas vertientes, dependiendo de qué centro sanitario. Y de golpe y pronto, pues desde marzo, a raíz de la pandemia por COVID-19, nos hemos visto obligados todos a implantarlo pues, con los medios que teníamos. A raíz de esto, la telemedicina, la consulta virtual, creemos que va a ser una realidad, al menos para un porcentaje de las visitas a lo largo del año o para un porcentaje de las personas con diabetes a lo largo del año, lo cual creo que puede tener también su beneficio en determinados casos, porque al final, bueno, pues una persona joven que tenga que faltar al trabajo, que tenga que, creo que puedes tener incluso sus ventajas siempre que se haga de una manera arreglada y bien organizada. Y yo creo que los sistemas sanitarios están trabajando en eso, en plataformas seguras para consultas virtuales, incluso con medios audiovisuales, con medios a través de vídeo. Creo que la telemedicina ha venido para quedarse y ahora tenemos que saber cómo organizarla, pero estamos en ellos desde los distintos servicios y desde los distintos sistemas sanitarios. Sí, yo creo que es una de las cosas buenas que ha traído el tema del COVID-19, que ha visibilizado no el que no estuvieran, porque realmente sí que se estaba trabajando, sí que había esas plataformas en muchos hospitales, de hecho ya era una realidad, lo que pasa es que, bueno, estaba como en un segundo plano. Ahora, lógicamente, incluso los propios pacientes con diabetes tipo 2, no, eso no es para mí, eso en el momento en el que no les decían no salgas, eres un colectivo de riesgo, dime cómo va, que yo me apunto a esto. Entonces, lógicamente, es para todos. Y yo creo que es muy importante también a lo que ha dicho Virginia, ¿no? Hay gente que no tiene por qué, bueno, pues pedir un permiso porque hay ya alternativas, lógicamente, para no perder ese tiempo de traslado y poderte comunicar con tu médico. Ya lo había y yo creo que el COVID-19 lo que ha venido es a visibilizarlo y ha venido ya para quedarse. O sea, ya no hay marcha atrás en este sentido y yo creo que es algo de verdad muy positivo que se está produciendo ahora mismo por este tema. Totalmente de acuerdo. Bueno, también nos comentaba con diabetes, una buena forma sería que cuando un paciente entra en una web para buscar información sobre diabetes esté avalada de una insignia como puede ser la de diabetes sin bulos. Bueno, muchas gracias, como la misma que tiene DiabeWeb, que avala páginas fiables y recomendables y que el paciente se siente más seguro con la información que busca. Bueno, nosotros en diabeteslibredebulos.com hemos incluido algunas webs que nos han recomendado profesionales sanitarios y pacientes, pero está totalmente abierto a vuestras recomendaciones. Las vamos a consultar con Fede y con la SED, las recomendaciones que nos hagáis, porque todo es una cuestión de aportar. Y lo mismo, si hay alguna página web que es lo malo del avalar o decir esta página es recomendable, que puede al día siguiente cambiar, pues yo creo que también es aprovechar la inteligencia colectiva entre todos y decir, oye, mira, esta página a lo mejor era fiable antes, pero ahora está poniendo una serie de barbaridades, por la razón que sea. Pues tenerlo en cuenta, ¿no? Entre todos yo creo que es la única manera de podamos recomendar páginas web. Sí, totalmente de acuerdo. Yo cuando hablaba antes de sellos de calidad, tanto de páginas web como de apps, me refería pues efectivamente a sellos usuarios como Diabetes sin bulos o como DiabeWeb, con el que hemos colaborado distintos profesionales sanitarios, u otros sellos de calidad que hay tanto para páginas web como para apps. En ese sentido, cuando hablamos de prescripción, otra vez recomendación de apps o webs, y cuando hablamos de formación a profesionales sanitarios, en ese sentido formamos también sobre eso, sobre qué buscar en una página web o una app para yo mismo saber cuál es la recomendable para recomendar a la persona con diabetes. Y estoy leyendo ahora un comentario interesante también, ojo con deshumanizar con la telemedicina.
Totalmente de acuerdo, y por eso yo creo que ahora lo que tenemos que trabajar es en cómo organizarla de una manera arreglada para que efectivamente el contacto no lo perdamos. Por supuesto, no van a sustituir 100% a las consultas presenciales, pero es posible que, como apuntaba Mercedes, esto ha venido para quedarse y es posible que una parte de las consultas sí se sustituyan, pero en ningún momento tenemos que pensar en deshumanizar, al contrario, el contacto ha de ser el mismo, ahora tenemos que buscar cómo hacerlo. Como decía, los sistemas sanitarios están trabajando en ello. Los que no tenían pues, sistemas audiovisuales están trabajando en ellos para que en ningún momento se trate de deshumanizar. Ha de ser una consulta con las mismas características en la que el contacto profesional-paciente siga existiendo y siga siendo el mismo, pero cambiando, digamos, el entorno, el cara a cara, pues ha de ser una cara a cara virtual, siempre que se pueda hacer, y siempre que no se pueda hacer, ha de haber la posibilidad de transformar esa consulta virtual en una consulta presencial. Estamos trabajando en ello, pero por supuesto nunca con el objetivo de deshumanizar, por supuesto. Totalmente de acuerdo ahí. Bueno, también nos decía Juancho que en las asociaciones también hay enfermeras formadas para ayudar a la persona con diabetes y su familia, así como psicólogos. Totalmente Exacto, de acuerdo. sí. Y de hecho, como hablábamos, pues muchas veces nos falta la figura del psicólogo especializado en diabetes como tal en nuestros sistemas sanitarios, y donde derivamos muchas veces efectivamente es a la asociación de pacientes, al menos aquí en nuestro entorno, pero me consta que en otros entornos también es así. Totalmente de acuerdo. Sí, sí, de hecho en muchas asociaciones, como muy bien apuntaba Juancho, pues se cuenta también con ese apoyo, ¿no? No solamente son pacientes los que están dentro de la propia asociación, sí que son los que lo dirigen, pero tenemos el apoyo y el trabajo total, absolutamente desinteresado de profesionales en psicología, de profesionales en nutrición, es decir, trabajadores sociales también que están dentro de las asociaciones y que aportan, ¿no? ese valor y luego también, bueno, pues el tiempo que no se puede tener en la consulta, pues bueno, pues dentro de lo que serían las asociaciones está esa figura de la enfermera tan importante que es, que estamos reconociendo todos, y dentro de las asociaciones pues sí que es verdad que se cuenta con muchos de esos profesionales, enfermería, psicología, nutricionista, al final pues bueno, es lo que venimos a decir, ¿no? La diabetes es un mundo complejo que requiere de un apoyo de profesionales muy heterogéneo. Muy bien, pues bueno, pues muchísimas gracias a todos por participar. Mercedes, Virginia, por vuestra participación no solamente en este webinar, sino en apoyar este proyecto que empezamos con toda la ilusión de poner nuestro granito de arena para combatir la desinformación, en el que tenemos que colaborar todos. Esto no puede ser la labor de una sola entidad, porque es imposible. Hay mucha participación de profesionales sanitarios, de pacientes empoderados, de incluso comunicadores y gestores en algún momento también, que yo creo que entre todos podemos contribuir a combatir algo de la desinformación, y sobre todo que cuando veamos algo que parece novedoso, que tenemos ese titular tan llamativo, pues lo pensemos un poquito antes, ¿no? Que no lo difundamos rápidamente, apelar a esa responsabilidad de contrastarlo. Tenemos, como hemos visto, muchos profesionales sanitarios a los que se puede preguntar en caso de duda. Tenemos la página nuestra también de Diabetes Libre de Bulos, donde también se pueden consultar, pero el profesional está ahí, también las asociaciones de pacientes hacen esa labor de orientación fundamental a las que se puede preguntar. Y bueno, a veces por llevarnos por las prisas, por compartir rápidamente, a veces se cometen esos errores, y sabemos que al final en Internet pues va quedando toda nuestra huella digital, o sea que cuidado con eso. Y nada, muchas gracias, Virginia, Mercedes, y nos seguimos viendo en A vosotros. contra la desinformación. Muchísimas gracias. Gracias A vosotros, sí, gracias, y gracias a todos los asistentes también. Muchísimas gracias. Gracias, y os dejamos a todos con el vídeo que hemos que algunos no lo han podido ver, os oía cierto retorno de los bulos en diabetes. Para el que quiera, lo dejamos aquí esta pildorita de vídeo. Pues un
Los charlatanes tienen una gran tradición en la salud. Desde hace siglos han recurrido a todo tipo de trucos y de palabras rimbombantes para llamar la atención y vender falsos remedios. El charlatán es el opuesto al científico. Hoy en día, charlatanes y magufos difunden sus teorías en internet y las redes sociales y llegan rápidamente a todas partes, también en diabetes. Como la diabetes es una enfermedad crónica sin cura, los charlatanes presentan soluciones mágicas que la medicina no puede ofrecer. Los bulos en diabetes tienen sobre todo 3 temáticas principales: falsos remedios para la diabetes, la dieta de la diabetes, la vacuna de la diabetes. Varias páginas web aseguran que la vacuna de la diabetes tipo 1 ya es una realidad, pero se trata de un bulo. Desde el Instituto de Salud Sin Bulos hemos editado las siguientes recomendaciones para luchar contra los bulos en diabetes. Pon en duda informaciones que hablen de cura, solución o remedio para la diabetes. Consulta con un profesional sanitario. Contrasta con webs fiables sobre diabetes. No redifundas sin comprobar. Si quieres hacer recomendaciones en base a tu experiencia en diabetes, pregúntate qué puede ocurrir si alguien la sigue. Y por último, infórmate en la web diabeteslibredebulos.com. Bueno, pues muchas gracias a todos y hasta otra. Adiós. Adiós, muchas gracias. Adiós.